Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Seguimos con esta aventura de emprender y quiero con ustedes ya desarrollar el siguiente capítulo de la clase 5 que se llama Validando la idea. Nosotros ya pasamos por varias etapas y en la última etapa vimos lo que sería el proceso de generar ideas, estuvimos viendo algunas herramientas para poder justamente determinar e identificar esas ideas para poder emprender. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a través de dos herramientas fundamentales, vamos a sustentar aún más, vamos a justificar más esas ideas que seleccionamos a partir de ciertas variables. Cada uno ya cuenta, aquellas personas que ya me enviaron su lluvia de ideas con esas ideas seleccionadas, esas personas ya cuentan con la idea que vamos a emprender a partir de una matriz de selección de ideas que yo la fui realizando con sus ideas, donde pasamos por un proceso otra vez de calificar esas ideas a partir de ciertas variables que yo tomé en cuenta y que hacen que este proceso sea aún mucho más probable y más factible. Y entonces ahora yo les voy a desarrollar un poco este contenido de validar la idea o validando la idea para que ustedes tengan un camino aún más probable para poder desarrollar esa idea de una mejor manera. Así que voy a compartir el siguiente material con ustedes que ya les estoy pasando al grupo. Ustedes tienen disponible. Voy a poner en pantalla completa para que lo podamos ver. Entonces, esta clase 5 se denomina validando la idea, como les dije. ¿Y por qué es importante validar la idea? Justamente nosotros estuvimos viendo desde el inicio ya en el mundo emprendedor, estuvimos viendo la importancia de que hoy día el emprendedor se arriesga quizás, pero lo hace de una manera un poco más consciente, digamos, o invierte en menor cantidad dinero, tiempo y se arriesga, sí, pero de una manera un poco más consciente. ¿Y eso por qué? Porque en el proceso va también desarrollando ciertas herramientas o ciertos conceptos para que justamente esa idea tenga mucho más factibilidad, de alguna manera, por así decirlo, ¿verdad? Que esté aún mucho más fundamentada para emprender. No que sea una idea que a mí se me ocurre nomás y que yo no sé lo si va a funcionar. No. El emprendedor de hoy día puede justamente emprender ahorrando aún más tiempo, ahorrando dinero y sobre todo también las frustraciones, ¿verdad? Que tiene eso. Nosotros a través de esta herramienta, estas dos herramientas principales de este módulo, vamos a sustentar mucho más el porqué de nuestra idea y el por qué creemos que va a funcionar. Así que vamos a iniciar este módulo fundamentando un poco de que nosotros, comprobando las hipótesis en las que basamos nuestras ideas, ¿verdad? Reducimos aún más ese tiempo, ese esfuerzo, ese dinero que tiene el emprendedor y sobre todo evitar un poco más las frustraciones de que esto quizás no pueda funcionar, porque sí va a funcionar. Nosotros si aplicamos estos procesos y estas etapas, yo confío en que sí va a funcionar. Así que tengan en cuenta y presten mucha atención en ciertas herramientas que vamos a seguir desarrollando en este curso, ¿no? Como ejemplo, vamos a ver un caso típico de un emprendedor, ¿verdad? Y en este caso, Patty. Dice, Patty tiene una idea de negocio genial, vender mini cactus suculentas, que son esas plantas pequeñas que últimamente están muy de moda, están en tendencia, ¿verdad? Dice, para sus vecinas que viven en departamentos pequeños. Muy bien, me parece una idea interesante, está bien. Dice, su madre le dice que es muy buena idea. También su tía, que ama las plantitas. Evidentemente ella tuvo esa idea y les preguntó, les consultó a ella, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que va a funcionar? Entonces ella le dijeron que sí, ¿verdad? Que es muy buena idea y su tía le dijo que ama las plantas. Creen que el emprendimiento tiene futuro y que todo el mundo va a querer comprar sus productos. Bueno, está bien.
Patty entonces inicia su emprendimiento a partir de justamente lo que le dijeron su madre y su tía. Compra unas cuantas plantitas, recipientes, compra sus insumos para poder emprender, ¿verdad? Crea un perfil en Instagram, o sea, en redes sociales, con logo, nombre, le da identidad a su emprendimiento y la inicia, ¿verdad? Lo pone en marcha. Luego dice que pasaron unos meses y Patty está deprimida. Su negocio era algo que funcionaría, ella creía que funcionaría, sin embargo no logró ni posicionarse. Ahora está ofertando todas sus plantas, es decir, las está rematando seguramente, y algunas regalando a su mamá y a su tía. ¿Cuál creen que fue el error de Patty en este sentido? ¿Por qué no funcionó su idea? Y aquí viene la importancia de justamente validar la idea. ¿Consideran ustedes que quizás el público al cual iba a ofrecer Patty sus productos era otro público, no eran su madre o su tía? Evidentemente, uno cuando le pregunta a personas cercanas quizás le digan que va a ser una buena idea, les quieren apoyar, quieren motivarlos para que ustedes desarrollen, para que emprendan. Pero es muy importante hacer la validación de ideas en el lugar en el que yo voy a emprender, en el lugar que yo voy a desarrollar. En este caso, creo que justamente el error de Patty fue que no validó su idea o su teoría con las personas con las que realmente ella iba a interactuar en su mercado, en este caso con sus posibles compradoras que eran justamente sus vecinas. Ella hubiera conversado con sus vecinas, ella hubiera aplicado esa herramienta de conversaciones que la tienen ustedes en el capítulo anterior, ¿no? Donde justamente se pueden identificar quiénes son los actores relacionados en, en el proceso y con ellos validar las teorías, no con cualquier persona. Sepan tener en cuenta la importancia de la opinión de las personas involucradas, de las personas que realmente van a formar parte de su mercado o en el lugar donde ustedes van a desarrollar su emprendimiento. Entonces, el error de Patty fue no validar su idea. Entonces, el mundo hoy en día obliga a actuar rápido, económico y eficaz, lo sabemos eso, ¿verdad? Y eso aplicado a la idea de negocio implica tener que experimentar y confirmar si tu negocio tiene sentido desde el primer día. Pero esto hacerlo en el lugar correcto, ¿verdad? Tienes que asegurar que va a haber un cliente que tiene un problema y que quieren resolverlo. Nosotros muchísimo ya vimos esta importancia, ¿verdad? De nosotros crear soluciones. A los clientes les importan sus problemas, lo que ellos pueden necesitar. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que ese cliente va a tener un problema y que quiere resolverlo, o que va a tener una necesidad y quiere resolverlo, ¿no? Y ahí sí habría una oportunidad en ese mercado para que nosotros emprendamos. Si uno no tiene en cuenta esto, ¿verdad? Puede ir hacia un lugar de frustración y de fracaso, y nosotros tenemos que evitar eso. Y es simplemente tomar en cuenta este tipo de acción. Sepan tener en cuenta eso. Entonces, Patty es una emprendedora que quizás tuvo una buena idea, pero quizás no era el momento, quizás no era el lugar donde lo tenía que hacer. Para que tengan en cuenta que validar la idea es fundamental en este proceso de emprender. Por ello, nosotros vamos a desarrollar dos herramientas principales, como les había dicho, y una de ellas es el nicho de mercado. ¿Y qué significa nicho de mercado? Nicho de mercado es aquella pequeña porción de un mercado, ¿verdad? Que quizás tienen características, tienen comportamientos, tienen cierto tipo de situaciones similares, ¿no? Necesidades, comportamientos específicos, ¿verdad? Que quizás no estén del todo cubiertas, a los que yo quiero atacar, pero es una pequeña porción del gran mercado. Esos son casos que ya habíamos hablado en clases pasadas, donde hablábamos, por ejemplo, de si yo tengo un emprendimiento de dar servicios de mantenimiento de uñas, de hacer uñas esculpidas, por ejemplo, que hacen mucho las emprendedoras en estos momentos, ¿verdad? Yo tengo un mercado de mujeres, por ejemplo. Bueno, tengo un gran mercado de mujeres. Pero si yo voy haciendo nichos de mercado, lo voy especificando aún más. Tengo mujeres en el mercado, tengo un nicho de mercado de
mujeres que viven en mi barrio, que tienen de tal edad a tal edad, que tienen estas características, que son madres, que no tienen tiempo, entonces yo me voy a su casa. Entonces son ciertas características que yo agrupo de ciertas personas y yo formo un nicho de mercado, una pequeña porción de mercado al cual yo voy a atender. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo a través de eso sí puedo enfocar aún mejor el poder atenderles a ese nicho de mercado. No es lo mismo atender a un gran mercado donde hay gran cantidad de personas con diferentes características quizás o diferentes comportamientos que atender a un nicho de mercado donde yo sí voy a identificar quizás ciertas características y ciertos comportamientos similares de esas personas para yo saber cómo actuar. Yo sé que a este nicho de mercado le gusta esto, le gusta que sea así, de esta manera, le gusta estas ventajas, estos beneficios, entonces yo actúo con ese conocimiento. ¿Ya? Por eso es importante a quienes yo resuelvo el problema, a quién va dirigido mi producto o servicio, qué hacen esas personas. Entonces debemos definir nuestro nicho de mercado para poder conocerlos aún mejor y así también ofrecer lo que realmente necesitan, porque una cosa es lo que yo creo que necesitan y otra cosa muy diferente es lo que realmente necesitan. Entonces, por eso vamos a desarrollar esta herramienta de nicho de mercado que es muy sencilla, muy sencilla. ¿Y cómo funciona? Básicamente empezando a identificar características y comportamientos de los mismos y las diferencias entre ambos. Acá hay un ejemplo. Juan es alto, por ejemplo, y entrena todos los días. Entonces, Juan es alto es una característica y un comportamiento sería ya una acción que él desarrolla y se entrena todos los días. Esas son ciertas características y comportamientos, porque acá en el nicho de mercado lo que hay que tener en cuenta son la característica de las personas y los comportamientos. La característica va a ser una cualidad que tiene esa persona por la cual le vamos a identificar. Es hombre, es mujer, son características, ¿verdad? Eh, entonces, por otro lado está el comportamiento, que sería la manera en la que actúan esas personas, ¿verdad? Y ante una situación determinada quizás. Y estas dos herramientas, estos dos aspectos nos van a ayudar a desarrollar ese nicho de mercado. Entonces, nosotros identificamos esas características de comportamiento, ¿verdad? Y luego, mientras más características y comportamiento nosotros agreguemos para definir nuestro nicho de mercado, se va a volver más pequeño y mejor otra vez. Cuanto más pequeño es el nicho de mercado, más fácil va a ser identificar la solución que ellos necesitan y así lograr nosotros posicionarnos, lograr tener un producto o un servicio atractivo para la gente porque cumple con la necesidad que tiene en este momento. Entonces la herramienta de nicho de mercado es súper sencilla, lo tienen acá. Y esta es la estructura por la cual se maneja. Yo tengo un público, ¿verdad? Y le agrego una característica, por eso dice público más característica. Y a partir de eso yo voy justamente desglosando, voy agregando para poder ser mucho más específico, agregando mucho más valor y así que el nicho sea mucho más pequeño. Acá dice público más característica, como les dije. Luego podemos agregar al público de la característica, podemos agregarle el comportamiento o la acción. Podemos agregar más características, podemos agregar más comportamientos, de acuerdo a cómo ustedes vayan definiendo, vayan identificando a ese público, a ese nicho de mercado. Y justamente aquí hay un ejemplo. La persona quería emprender y su público o su mercado eran mujeres. Dice. Empezó con el público mujeres y con una característica, que sería la edad. Dice, entre 25 y 35 años. Ella quiere atender a ese público de mujeres entre 25 y 35 años. Y dice, comportamiento que trabajan por las mañanas. Evidentemente ella quiere quizás emprender en algo por las tardes, capaz, cuando tenga la persona tiempo, o en todo caso, saber en qué momento, en qué horario justamente este público va a poder, va a necesitar quizás o va a tener la posibilidad de acceder al emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos aquí el público, una característica y un comportamiento, y lo vamos desglosando para armar el nicho de mercado. Y aquí tienen el ejemplo, mujeres, y era, si se acuerdan, era
el público más una característica, así empezaba. Entonces, nuestro público mujeres más una característica 20 a 35 años. Luego vamos desglosando. Público, característica y un comportamiento que trabajan por las mañanas. Y ahí vamos abriendo aún más, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros creemos que puede funcionar o que nosotros identificamos. En realidad lo que nosotros identificamos a través de observar y mirar ciertos criterios de ese grupo de personas. Entonces voy abriendo aún más mi brecha para generar el nicho de mercado. Entonces tengo mujeres 25 a 35 años que trabajan por las mañanas con hijos. Puedo enfocarme a ese mercado quizás con mi solución, con hijos. Entonces mujeres de 25 a 35 años que trabajan por la mañana con hijos y que viven en el barrio central. Ahí otra vez más, abro aún más. Y ahí yo tengo un nicho de mercado, entonces yo voy a atender a mujeres con esa característica y con ese comportamiento. Y ahí yo puedo establecer ciertos parámetros, ciertas diferencias para poder atender a ese mercado, a ese nicho de mercado, porque quizás no es lo mismo esas mujeres de 20 a 35 años que trabajan por las mañanas, que tienen hijos, pero que viven en otra ciudad. Eso también ya lo habíamos hablado en otras clases. No es lo mismo quizás la necesidad o el problema que tiene una persona en tal lugar que otra persona que está en otro lugar. Por eso es importante segmentar, por eso es importante clasificar y organizar nuestro mercado al cual vamos a atender. Y cuanto más detalle tengamos va a ser mucho mejor, porque así vamos a identificar las necesidades que tienen. Evidentemente, mujeres que trabajan y que tienen hijos, es muy diferente el comportamiento, las necesidades que tienen, a diferencia de mujeres que no trabajan y que no tienen hijos. Muchas veces es diferente, tienen otras prioridades, otras necesidades. Entonces, por eso es importante el nicho de mercado. Entonces, importancia de un buen nicho de mercado. Mientras más específico sea tu público objetivo y tenga una necesidad urgente que cubrir, es mucho más sencillo, ¿verdad? Que nosotros podamos emprender y que podamos desarrollar nuestra idea. Es el primer paso en nuestro emprendimiento, definir este nicho de mercado. El hecho de que sea un público muy pequeño con necesidades va a permitirnos a nosotros que capaz seamos los únicos que podamos ofrecer una solución innovadora. Por lo tanto, eso puede convertirnos a nosotros, posicionarnos como un ejemplo, como un referente, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar el nicho de mercado. Y esto es lo que quiero que hagan como primera herramienta de esta clase, para que podamos establecer ese nicho de mercado en base a las ideas que ya seleccionamos nosotros, que ustedes ya tienen. Yo les voy a dejar el modelo de la herramienta aquí para que ustedes lo puedan desarrollar. Ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes crean. Cuanto más conocen a su mercado, cuanto más características tienen, más comportamientos tienen, mucho mejor. Va a ser mucho mejor. Pero tengan en cuenta que a partir de su idea, de la idea que ya seleccionamos, van a ir desarrollando, van a ir definiendo su público. Pueden ser hombres y mujeres de la ciudad del departamento de San Pedro, que viven en la zona tal, que, que viven en alquiler, que viven con casa propia. Hay muchas características con las que ustedes pueden justamente jugar o combinar para establecer una propuesta de solución con esa idea que tenemos. Entonces, esta herramienta es la que vamos a desarrollar primera dentro de esta clase de validar la idea, para que tengamos el público al cual vamos a atender nosotros y así entenderlo mejor para poder establecer después nuestro plan de negocio. Este sería entonces el primer caso, la primera herramienta de este módulo. Y luego tenemos, previamente a desarrollar un plan de negocio, nosotros podemos hacer un modelo de negocio simplificado, que es el que vamos a ver. Esta herramienta se llama modelo de negocio simplificado. Esta herramienta tiene el objetivo justamente de analizar ciertos aspectos previos a un gran plan de negocio, donde nosotros podemos ya identificar de manera más global factores que van a involucrar el desarrollo de nuestro plan de negocio, ¿verdad?
se utiliza justamente para pasar ya la idea a un proyecto y plasmar en un modelo mucho más fácil, mucho más rápido. Ustedes a través de esto ya van a identificar lo fundamental, lo crítico de su plan, de su posible plan de negocio a partir de esa idea, ¿verdad? Y esto se basa justamente en encontrar y fomentar nuevas formas de crear valor para nuestra idea. Nosotros, esto era uno de los objetivos también que vimos ya en la clase de ideas, es generar valor. El objetivo de nuestra idea tiene que ser generar valor que pueda ser captado por nuestro cliente potencial. Entonces ustedes, a través de este modelo de negocio simplificado, van a poder establecer ya los aspectos de su idea de una manera ya más formal, pero rápida, práctica y muy entendible y muy fácil por sobre todo. Vamos a ir viendo el paso a paso. El beneficio de este modelo de negocio, que se llama modelo de negocio simplificado, es que mejora la comprensión. Visualmente yo voy a ver en una sola hoja, ya voy a ver todo lo que va a ser mi plan, todo lo que va a ser mi negocio en sí, la idea desarrollada. Esta metodología fomenta el pensamiento creativo de justamente los que van a trabajar con esto, van a darse cuenta de que es muy creativo, muy entendible y muy rápido de captar. Amplios puntos de enfoque. En este modelo se mantiene una constante visión desde ciertas perspectivas fundamentales, ciertos aspectos fundamentales que yo tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar mi idea, de mi plan de negocio. Y esto de manera mucho más sencilla. Y en una sola hoja vamos a poder visualizar todos los elementos que forman parte fundamental de nuestro próximo plan de negocio. Y esta que está abajo en la estructura de ese modelo de negocio tiene justamente 9 aspectos que vamos a tener en cuenta para desarrollarla. Y cada uno de esos aspectos contempla una característica principal que yo tengo que entender acerca de mi idea para desarrollarla en un posible plan de negocio. Y esto está justamente definido en un paso a paso para poder completar. Si ustedes ven acá, cada cuadrante o cada sector tiene un determinado enfoque. Aquí dice segmentos, por ejemplo, relaciones con clientes, canales. Estos son todos los aspectos que hay que tener principalmente en cuenta para poder ya después desarrollar la idea. Y cada uno de esos aspectos está definido acá para que ustedes lo puedan completar. Es simplemente citar, en cada aspecto uno tiene que citar lo que corresponde a su idea, respondiendo quizás a ciertas preguntas guía que le van a ayudar a que ustedes entiendan qué es lo que tienen que completar en ese aspecto. Entonces aquí tienen, vamos a empezar por justamente el primer cuadrante que se llama segmento de cliente. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto? Segmento de cliente, nuestro foco siempre es el cliente, sus necesidades y sus deseos. Para poder identificar a nuestro cliente debemos ponernos en su lugar y analizar qué es lo que piensa, siente, de que ya habíamos hablado en clases anteriores, la importancia de saber qué es lo que realmente necesita, pero por sobre todo, saber a quiénes vamos a atender con esta idea. Este apartado de segmento de cliente es justamente citar aquí a quiénes vamos a atender, para quiénes es nuestro producto o servicio. Y esto está muy relacionado al nicho que ya estuvimos viendo también. A partir del nicho ustedes pueden completar ese segmento de clientes. Luego tenemos la propuesta de valor. La propuesta de valor es justamente el fundamental de todo esta herramienta en sí, ¿verdad? Va a ser la ventaja que yo voy a tener con respecto al resto. ¿Por qué yo soy bueno? ¿Por qué a mí me va a elegir el mercado? ¿Qué yo tengo de diferente quizás? Y aquí yo tengo preguntas guía justamente. Aquí lo que se incluye es el valor que tiene mi emprendimiento y que me hace quizás diferente o que me hace elegible, que gracias a eso yo me voy a posicionar y yo voy a hacer mejor que el resto. O gracias a esto a mí me va a elegir el público. Y acá tienen justamente preguntas guía. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? ¿Qué problema resolvemos nosotros? ¿Cuál es la necesidad que satisfacemos? ¿O qué tipo de productos ofrecemos? Estas pueden ser preguntas guía para que ustedes puedan desarrollar este cuadrante de propuesta de valor. Y siempre tengan en cuenta que muchas
muchos aspectos de la propuesta de valor tienen que ver con el precio, muchas veces, con la novedad, con la innovación, con la calidad que ustedes prestan. Yo puedo decir, en mi propuesta de valor tengo un servicio de calidad a un precio menor en relación a la competencia y mi producto es innovador porque se enfoca en hacer alimentos saludables, por ejemplo, para el hábito saludable de las personas. Esa es mi propuesta de valor. Yo vendo quizás comidas saludables, entonces mi propuesta de valor es esa, capaz, de que yo tengo productos de calidad, ricos, deliciosos, que son más baratos y que justamente ayudan a las personas a tener un hábito más saludable. Eso puede ser, por ejemplo, mi propuesta de valor. Así sencillo nomás, hacerlo en ciertas estrofas, así citando nomás. Luego tenemos los canales. Los canales serían justamente cuando nosotros ya definimos nuestro segmento de clientes y nuestra propuesta de valor, tenemos que saber cómo vamos a llegar a esos clientes, ¿verdad? Porque si no nos conocen no nos van a comprar, evidentemente. Entonces acá vamos a definir cómo nosotros vamos a distribuir nuestro producto, cómo se nos va a conocer. Y tiene que responder a ciertas preguntas guía como con qué canales podemos llegar a nuestros clientes, cuáles funcionan mejor, cuáles son los que nos pueden servir de alguna manera. Aquí yo les voy a dar un ejemplo ya completado también para que puedan guiarse aún mejor. Pero esta parte, este apartado de canales, corresponde a cómo nosotros vamos a llegar a ser conocidos, cómo vamos a difundir lo que nosotros tenemos para que nos empiecen a conocer. Luego está a partir de canales las relaciones con los clientes. Nosotros tenemos que comunicar, una vez que ellos conocen de nosotros, tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos, ¿verdad? Y estar pendiente de ellos, es saber definir la relación que vamos a tener y es fundamental para que pueda funcionar nuestra idea, porque una cosa es que ellos sepan de nosotros y otra cosa es cómo le atendemos, cómo vamos a justamente comunicarnos con ellos. Y esto es un claro ejemplo de hacer, uno por ejemplo, cuando tiene su emprendimiento, ¿verdad? Tiene una línea de WhatsApp exclusiva y a través de eso se relaciona con los clientes, ¿verdad? Con esa línea de WhatsApp, ahí habla con él, le da una atención personalizada y eso puede ser una relación con un ejemplo de relaciones con el cliente, que sería cómo comunicarnos con ellos. Debe dar respuesta a, por ejemplo, cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros clientes, qué tipo de relación esperan, quieren una atención personalizada, quieren que se le atienda en el momento, quieren tener a mano por WhatsApp los catálogos de nuestros servicios, nuestros precios, no quieren perder tiempo. Hay muchos aspectos que se tienen en cuenta acá para comunicarnos con nuestros posibles clientes. Entonces, repasando un poco nosotros, identificamos el segmento de clientes al cual los vamos a enfocar, creamos una propuesta de valor que sería el por qué o qué factor nos va a diferenciar de la competencia o de lo que ya hay, por qué nos va a elegir a nosotros nuestro posible cliente. Luego establecemos cómo nos va a conocer, por dónde nosotros vamos a difundir, dónde vamos a hacer difusión, por dónde nos vamos a posicionar y por otro lado, cómo nos vamos a comunicar. Es toda una serie de aspectos que tienen mucha relación. Luego tenemos el aspecto de flujo de ingresos, que sería justamente nosotros con esto buscamos que esto sea rentable, que nos genere ingresos, que nos genere rentabilidad. Entonces tenemos que pensar cómo nos va a generar ingresos esa idea, ¿verdad? ¿De dónde nosotros vamos a obtener la ganancia a partir de esa idea? Entonces, este aspecto lo que hace es citar un poco cuáles son nuestras principales fuentes de ingresos, cómo van a pagar nuestros clientes, cuáles pueden ser las formas de pago de esos clientes, nosotros vamos a ofrecer créditos, vamos. Este es una serie de detalles, este aspecto contempla una serie de detalles que tienen que ver con ese aspecto de justamente lograr que esto genere dinero para nosotros. Entonces, aquí es importante establecer, ¿verdad? Desde dónde nosotros vamos a obtener rentabilidad en esa idea. Les voy a dejar también ejemplos de eso, así que no se preocupen. Luego está el aspecto de recursos clave. Recursos clave justamente son aquellos indispensables, aquellos insumos quizás con los que debemos contar para llevar a cabo la actividad o la idea, ¿verdad? Porque sin ellos no vamos a poder hacer nada.
ese es justamente la clave. El recurso clave es aquel insumo, aquella materia prima que es fundamental y que a partir de ello nosotros desarrollamos la idea de que no puede faltar. Entonces la pregunta aquí es justamente qué recursos esenciales yo necesito para poder desarrollar mi idea. Es simplemente eso, citar ahí qué es lo que yo necesito para desarrollar esa idea y que es fundamental, que no me puede faltar. Sin eso yo no puedo desarrollar. Ejemplo, supongo que una persona que emprende en el rubro de peluquería, un recurso clave seguro son sus tijeras o su shampoo, por ejemplo. Sin eso no puede hacer, no puede desarrollar su idea. Entonces son recursos fundamentales que tiene que tener. Aparte de los recursos clave, tenemos otro aspecto que son las actividades clave que están relacionadas. ¿Cuáles serían las actividades principales que yo tengo que hacer para que justamente pueda desarrollar esa idea? Yo tengo que elaborar un presupuesto cuando me piden clientes ciertas cosas. Yo tengo un servicio de delivery que sí o sí tengo que tener porque en mi propuesta de valor justamente está de que yo hago entrega a domicilio, entonces mi actividad clave es el servicio de delivery, yo tengo que tener eso sí o sí, esa actividad yo tengo que realizar sí o sí, entonces son una serie de actividades indispensables que yo tengo que desarrollar para poder prestar ese servicio o poder vender ese producto. Luego tenemos un apartado interesante que se llama socios clave, ¿verdad? Donde nosotros promovemos o pensamos que muchas veces los emprendedores necesitan aliarse con otras personas, con otras empresas o con otros proveedores quizás, con el objetivo justamente de poder llegar, de poder realizar la idea o de realizar el emprendimiento, ¿verdad? Generando una red así de colaboración. Hay veces que la gente piensa que eso no funciona, pero hoy en día es muy importante colaborar entre todos. Si yo no puedo atender a ciertos clientes y vos lo podés atender, ¿por qué yo no me alío contigo y te paso esos clientes que tengo? Si yo ya vendí hoy en mi copetín todo lo que tenía y vienen clientes, ¿por qué yo no les sugiero ir a tal lugar que es mi aliado? Entonces, lo que acá establecemos una red de personas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a quizás llegar más rápido a clientes, ¿verdad? O que justamente colaboren conmigo trabajando en conjunto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento de limpieza, de productos de limpieza, ¿por qué no me alío con un proveedor más grande? Y yo le digo, yo te voy a ofrecer estos productos a menor costo si vos me compras a mí, ¿verdad? Entonces, esa es una alianza que yo hago. Yo me asocio con esa persona con el objetivo de brindarle un beneficio quizás y también para que yo pueda vender. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces es muy importante que nosotros colaboremos, que trabajemos en conjunto con otras personas o con otras empresas. Yo directamente, si tengo una propuesta por ejemplo, yo tengo una cocina, yo tengo un copetín, ¿por qué no me alío con una empresa grande que está cerca y le ofrezco hacer los almuerzos de su personal a un costo menor quizás, pero yo aseguro cantidad en ese caso, yo aseguro que voy a vender mi producto aliándome con esa empresa? Por eso, sepan tener en cuenta que nosotros tenemos que tener muchas veces socios dentro de nuestro mercado. Y eso también les voy a poner ahí como ejemplo. Y por último, la estructura de costos, ¿verdad? El emprendimiento obviamente va a tener sus costos, va a tener sus gastos, ¿verdad? Tenemos que pagar ciertas cosas para que eso funcione. Entonces, en este aspecto nosotros definimos, citamos cuáles son los gastos o costos de ese emprendimiento, ¿verdad? A los que vamos a obligarnos, que tenemos que pagar de alguna manera, ¿verdad? Y tener bien clara esta estructura nos va a ayudar justamente a poder prever de que nosotros tenemos que gastar en materia prima, que tenemos que gastar en luz, tenemos que gastar en comprar utensilios, cosas así que justamente nos van a ayudar. Y esto todo previo a nuestro plan de negocio que después lo vamos a detallar mucho más. Pero con esta estructura, que es de una sola página,
nosotros vamos a tener una radiografía ya de lo que corresponde a nuestra idea y que a ustedes les va a ayudar bastante. Esto ustedes cuando lo tengan ya es justamente el panorama de su idea, ya es el proyecto de su idea y va a ser mucho más sencillo realizarlo. Entonces, yo les voy a dejar estas dos actividades de nicho de mercado y de justamente este modelo de negocio simplificado para que lo puedan desarrollar a partir de la idea que ya les seleccioné. A los que ya tienen, los que no tienen me tienen que completar el formulario para que yo pueda determinar ahí y hacer la selección de esas ideas para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios. Yo le dejo aquí el modelo en blanco, ¿verdad? Y también les doy un ejemplo de cómo completó un emprendedor. En este caso, les muestro un poquitito. Este emprendedor lo que hizo fue, tuvo una idea de elaboración y venta de productos a base de huevo de codorniz, súper interesante, súper específico. Yo no conozco muchos lugares que hagan así de manera formal la venta y la elaboración de productos con huevo de codorniz. Es súper, la verdad que es bastante, a mí me pareció innovador cuando lo vi y yo seleccioné esa idea y le dije, me parece genial. Entonces él desarrolló este modelo de negocio a partir de esa idea. Entonces, si empezamos así, como lo habíamos visto ya en las definiciones, empezamos por segmento de clientes, dice, ciudad de Villarrica, zona centro, ciudadanos que frecuentan tiendas. Tiendas de venta de productos, creo que ahí falta esa palabrita, tienda de venta de comestibles, seguramente algún supermercado quizás. Entonces se enfoca, se dan cuenta lo importante de hacer lo más específico posible, hacer nicho, él directamente en la ciudad de Villarrica, en la zona céntrica, con ciudadanos que van a las tiendas, a los supermercados. Ese es su segmento. Su propuesta de valor dice opciones innovadoras, salsas a base de huevo de codorniz. Yo nunca había visto, por ejemplo, eso me parece muy innovador y él me dijo que era muy fácil de desarrollar. Delicioso complemento orgánico saludable para un toque a tus platos. Evidentemente sus salsas lo que van a hacer es cambiar el sabor, agregar un toque a, eh, a lo que uno va a comer, a lo que uno va a consumir. Me parece genial la propuesta, es muy interesante. Y se dan cuenta lo específico que es y así citando nomás, brevemente citando. Luego, bueno, entonces definió cuáles son sus clientes, definió qué es lo que va a ofrecer. Luego están los canales, que es cómo va a hacer cómo él va a difundir, cómo se le va a conocer, dice redes sociales, espacio de exposición de productos en tienda de alimentos. Él lo va a hacer a través de supermercado, quizás va a llevar a la despensa de su barrio al supermercado a decir, este es mi producto, no puedo ofrecer aquí en tu lugar, te doy un porcentaje a vos de lo que vendas o cosas así. Entonces, él no hace una inversión tan grande. Se dan cuenta que aquí él no dice que va a tener un local exclusivo, por ejemplo, porque eso implica mucho dinero y nosotros, acuérdense, el emprendedor de hoy se arriesga, pero en menor de alguna manera, con menos inversión y ahorrando un poco más. Entonces, él justamente cumple esto haciendo esta propuesta, ¿verdad? De canales. Relaciones con cliente, ¿cómo nosotros vamos a comunicarnos con nuestro cliente? Dice línea de atención personalizada. Seguramente tiene WhatsApp, a través de WhatsApp seguro se va a comunicar con sus posibles clientes, una línea exclusiva de su emprendimiento. Entonces, después pasamos a lo que serían las actividades clave. Perdón, a la fuente de ingreso. Fuente de ingreso es la que habíamos visto para justamente este aspecto cerrar. La fuente de ingreso, de dónde él va a monetizar, de dónde va a generar ganancia a partir de esa idea, dice, de su línea de productos tiene una salsa tipo A, una salsa tipo B y una salsa tipo C. Seguramente tienen su nombre específico después. Salsa de ajo, mayonesa de huevo de codorniz, qué sé yo. Entonces, a partir de esa línea de productos, él va a generar ingresos. Súper bien, está detallado. Luego vamos a los recursos clave que habíamos dicho que son todo tipo de materiales, insumos que yo necesito de manera indispensable para poder hacer este emprendimiento, que sin ellos no lo voy a poder hacer. Y aquí dice materia prima, utensilios y herramientas que seguramente son para poder desarrollar, para poder cocinar. Espacio físico que sería una cocina, seguro necesita.
y justamente ciertos artículos para poder cocinar y poder hacer esos productos en sus diferentes versiones. Entonces, por eso aquí tiene los recursos clave, principalmente la materia prima, los utensilios y las herramientas, así también como un espacio físico que necesita para poder cocinar ahí. Luego están las actividades clave. ¿Cuáles son esas tareas, esas acciones que yo necesito indispensablemente hacer para que esto funcione? Dice producción, claro, va a tener que producir la línea A, la línea B y la línea C de sus salsas para poder comercializarlas, ¿verdad? Luego dice compras, la compra de materia prima, seguro se tiene que ir una vez a la semana a hacer una compra grande de sus insumos para poder producir. Delivery y entrega, fundamental porque yo digo que voy a hacer una entrega a domicilio, por ejemplo. Y stock, tener siempre un mantenimiento de stock, tener unas cuantas unidades de esa materia prima para siempre poder producir. Entonces, eso él definió que son sus actividades clave y se dan cuenta que son citar de manera breve nada más. Luego están los socios clave que habíamos hablado, que pueden ser ciertos aliados con los cuales yo establezco relaciones para poder vender o para generar un beneficio mutuo. Y aquí dice, tienda de alimentos, mercado de la ciudad, ¿verdad? Quiere decir que capaz él le va a ofrecer poner su producto en ese lugar a cambio de venderle quizás a él, al súper, a un menor costo y que él saque una ganancia por vender mi producto en su lugar. Entonces yo ahí me ahorro de no tener un local propio que tengo que mantener, que quizás tengo que pagar alquiler. Yo no, de alguna manera eh, no realizo ese tipo de inversiones haciendo esta alianza. Dice influencer. Influencer es una palabra que tiene que ver con ciertas personas que en redes sociales son conocidas y que generan interacción en las redes sociales para poder vender. Hay mucha gente que le sigue a varias figuras públicas, conocidas, famosos, que justamente recomiendan productos, ¿verdad? Y ellos, esa es es un nuevo mercado de venta, ¿verdad? Los influencers, que son las personas que tienen mucho movimiento en redes sociales, lo que hacen es darte un espacio o ellos mencionar tu marca, vos le pedís a ellos que te puedan hacer, como dicen, el aguante, ¿verdad? Que puedan ellos difundir tu marca de alguna manera, ¿verdad? Vos quizás le ofreces en vez de... hay muchos influencers, evidentemente, que cobran por este servicio de ellos mencionar tu marca, de promocionar, pero capaz yo le puedo decir, te voy a dar una cantidad de mi producto a cambio de que vos me promociones un poco en tus redes, ¿verdad? Entonces ahí yo genero interacción, genero más clientes y puedo vender quizás a través de esas personas, ¿verdad? Y no me sale tan caro porque quizás yo le puedo dar mis productos nomás a cambio de eso. Hago un canje ahí con esa persona. Y dice alianza también con socios clave que pueden ser productores de huevo de codorniz. Yo capaz puedo aliarme con mis proveedores, puedo aliarme con Don José que tiene codorniz y que justamente cría codorniz y yo le digo, vendeme a mí a tal precio y yo te voy a comprar todo. Entonces yo ahí tengo una ventaja capaz de un costo menor de esa materia prima que yo necesito y don José también a su vez ya vende en gran cantidad, me vende a mí nomás, entonces él no se esfuerza tampoco por ir a vender esos huevos de codorniz. Entonces entiende la lógica de tener estas alianzas o de hacer esta red de colaboración porque ambos pueden tener beneficios. Y por último, la estructura de costo que justamente tiene que ver con esos gastos o esos costos que yo tengo dentro de este emprendimiento que generan una obligación que yo tengo de pagar, ¿verdad? Entonces ahí dice mercadería y mano de obra que son justamente los principales, ¿verdad? Mi materia prima y las personas que me ayudan a producir quizás insumos y costo de fabricación. Esto se refiere quizás a, eso tiene que estar en un pote, en una lata, ¿verdad? El producto final, eso yo tengo que comprar siempre, tengo que tener unas cajitas, tengo que tener un envoltorio, todas esas cosas son insumos y costos para poder fabricar el producto. Y servicios básicos que seguramente son agua, luz, que utilizan en el lugar donde justamente hace su producción. Entonces es muy sencillo. Ustedes se dan cuenta que con esto
yo ya tengo una radiografía de cómo es mi emprendimiento, cómo va a ser mi emprendimiento a partir de mi idea. Y es fundamental que ustedes sepan que con esto prácticamente yo ya tengo entendido, yo ya conozco de mi idea, yo ya puedo hablar con personas, decirle tengo esta idea que tiene esto y esto y esto, que se compone de esto, que su propuesta de valor es generar tal y tal cosa. Ustedes con esto ya van a justamente tener más formalizada esa idea que antes era vaga nomás, que ustedes decían, esto es una idea de tal cosa. Con esto ya van a tener un panorama mucho más claro de lo que sería su idea de emprendimiento. Así que estas son las principales ideas para validar justamente, estas son las principales herramientas para validar las ideas que nosotros ya seleccionamos y que quiero que desarrollen, por favor, para que podamos ya después quedarnos con la última partecita ya del curso, que es eh, estructurar nuestro plan de negocios. Entonces espero que les sirva esta herramienta y que ustedes entiendan la importancia de contar con estos dos documentos que nos van a ayudar a entender mucho más la idea, y que nosotros aquí ya vamos a conocer mucho más acerca de la idea y de lo que nosotros vamos a emprender. Así que les dejo con este material, yo les voy pasando por el grupo que tenemos y ustedes me consultan todo lo que necesiten para poder avanzar. Les pido que por favor se tomen el tiempo de hacer esta tarea porque ya estamos llegando a nuestro tiempo tope del curso. Entonces quiero que esto lo realicen en la brevedad posible y yo voy a estar disponible para cualquier tipo de consulta. Así que fuerza, por favor hagan el trabajo y yo voy a estar a las órdenes para lo que necesiten. Así que gracias por seguir en el curso y vamos a lograr ya poder desarrollar nuestra idea. Ya estamos en el camino y esto va a funcionar. Vamos a tener ideas innovadoras y sobre todo vamos a tener productos y servicios que la gente va a querer. Si hacemos esto, yo les aseguro que vamos a ir por buen camino. Así que les dejo la tarea y estoy a las órdenes. Así que tengan un buen resto de día.